Hola, en este capítulo de la serie vamos a descargar Unity desde su página oficial y posteriormente crearemos nuestro primer proyecto. En Google vamos a buscar por Unity. Damos clic en esta página, unity.com. Damos clic en Comencemos. Se nos mostrarán todos los planes y precios que Unity ofrece. A nosotros nos interesa obtener la versión gratuita, por lo tanto vamos al apartado de persona. Optamos por la versión personal. Los requisitos de esta versión son que tengamos ingresos o fondos inferiores a $100,000 en los últimos 12 meses. De lo contrario, tendremos que optar por una versión de paga, que son las versiones que tenemos dentro de la sección de Teams. Esta versión no tiene ninguna limitación comparada con las versiones de paga. Damos clic en Comencemos. Si estás trabajando con Windows, solo hace falta que des en Download for Windows. Si estás trabajando con otro sistema operativo, da clic en Download for Other Versions y selecciona tu sistema operativo. Una vez que hayas seleccionado tu sistema operativo, comenzará la descarga de Unity Hub. Realiza el proceso de instalación correspondiente antes de continuar con el video. Una vez que hayas terminado el proceso de instalación, se abrirá la ventana que puedes ver en pantalla. El programa que descargamos se llama Unity Hub y nos permite administrar y descargar las versiones de Unity, entre otras cosas. Como puedes ver aquí en la sección de Projects, aparecen todos los proyectos que he realizado y en cualquier momento puedo volver a ellos. En un momento estaremos creando nuestro primer proyecto. Dentro de la sección de Installs, se nos mostrarán todas las versiones de Unity que hayamos descargado e instalado. En la sección de Learn, de aprendizaje, tienes proyectos disponibles para aprender a través de tutoriales guiados. Por último, en la sección de Community, tienes enlaces para conocer más sobre Unity y su comunidad. Continuemos, vamos a la sección de instalaciones. Damos clic en Install Editor. Aquí tenemos todas las versiones disponibles que podemos instalar. Las versiones Long Term Support, LTS, son versiones con soporte a largo plazo, lo que significa que no tendrás ningún problema trabajando con ellas. Nosotros instalaremos la versión 2021.1.25 F1, ya que a partir de las versiones de Unity 2021 en adelante, se nos permite usar Visual Scripting de forma nativa. Damos clic en Install. Se nos abrirá la siguiente ventana, en donde podemos agregar módulos extra, para que se descarguen junto con nuestra versión. Desmarcamos esta casilla, ya que no vamos a estar utilizando esta herramienta. Nuestro juego final va a ejecutarse en la web, entonces necesitamos seleccionar WGL Build Support como plataforma de exportación para que se descargue todo lo necesario para que precisamente este proyecto funcione en la web. Marcamos la casilla de WGL Build Support, desmarcamos la casilla de documentación porque no queremos la documentación. Damos clic en Instalar. Comenzará la descarga y posteriormente la instalación de la versión seleccionada junto con los módulos que hayamos seleccionado en esta parte. Cuando termine, continúa con el video. Muy bien, ya tenemos la versión disponible. Para concluir este capítulo vamos a crear nuestro proyecto en el cual estaremos trabajando. Vamos a la sección de Projects, Nuevo proyecto. En la parte superior central, seleccionamos la versión de Unity con la que queremos trabajar en este proyecto. El videojuego que estaremos creando será 2D, por lo que escogemos 2D. Vamos a Project Settings, Ajustes del proyecto. Le damos un nombre al proyecto, yo lo nombraré como 2D Platform. Tú puedes darle el nombre que gustes. Ahora seleccionamos la ruta en la cual será guardado este proyecto. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio de mi ordenador. Por último damos clic en Create Project y el proyecto comenzará a crearse. Y cuando termine tendrás en tu pantalla algo como esto. Esto ha sido todo por este capítulo, en el siguiente estaremos conociendo la interfaz de Unity y más. Si conoces a alguien que está interesado en aprender a crear sus propios videojuegos, no dudes en compartirle esta serie de videos, de esa forma me ayudas a seguir creando más contenido como este.